Bueno, se nos acabó el tiempo. ¡Qué barbaridad! Nos quedan muchos temas todavía aquí importantes. Ya no hubo oportunidad de seguir comentando e informando de otros asuntos. Ya será mañana, en la mañana, que podamos retomar algunas cosas importantes que tenemos preparadas para usted. Sobre el tema de nuestro colega Jorge Armando Rocha, hace unos días recordará usted con nosotros que entrevistamos aquí, conversamos con el nuevo ombudsman de los tres noticieros de Noticias MBC de la tarde, media tarde, de la mañana, tarde y tarde-noche con Ezra Chabot. Y bueno, Gabriel Sosa Plata, el nuevo ombudsman de Noticias MBS, comentó que analizaría el caso, porque cuando llegó de ombudsman, llegando en reemplazo de Gerardo Albarrán, que concluyó su periodo como el primer ombudsman de Noticias MBS, bueno, pues dijo que se había topado con varios comentarios, desde luego, de la propia audiencia, y uno de los temas que le planteaba la audiencia de Noticias MBS era la salida de Jorge Armando Rocha. Aquí habló Gabriel Sosa Plata sobre el tema, dijo que analizaría el caso y que en su momento daría a conocer la postura del ombudsman sobre el despido del periodista Jorge Armando Rocha. Ya lo hizo, y yo le comento a nuestra audiencia, en atención a aquella entrevista con Sosa Plata, que daríamos cuenta de lo que resolviera, de la postura que asumiera precisamente el ombudsman sobre el tema. Ha subido a su cuenta de Twitter Gabriel Sosa Plata precisamente el texto, que es un texto amplio, es @telecom y medios de Sosa Plata. Viene ahí un texto de varias cuartillas, son 5, casi 4 y un piquito de cuartillas, de las cuales para los interesados se podrán consultar precisamente en esta cuenta de Twitter. Dice en la primera parte este comunicado, que ya el que lo quiera leer completo lo podrá hacer con calma, que el presente documento se presenta en atención a radioescuchas de Noticias MBS que solicitaron a esta defensoría analizar el caso del despido del periodista Jorge Armando Rocha en dicha radiodifusora. Se aclara que la opinión y recomendación pueden o no ser consideradas por los directivos en Noticias MBS, debido a que, con base en el estatuto del ombudsman de Noticias MBS, las atribuciones de esta figura se restringen por ahora a los noticiarios que conducen la periodista Aristegui, los periodistas Cárdenas y Chabot. Antecedentes: el 27 de agosto de 2013, el periodista Jorge Armando Rocha ya no pudo transmitir su programa Informe MBS debido a que ese mismo día fue notificado por la Dirección General de MBS Radio que se daba por terminada su relación laboral con la empresa. El periodista dio a conocer su salida a través de Twitter con mensajes como los siguientes: @noticias, MBS me notificó hoy de mi despido, agradezco la confianza de mis radioescuchas, los periodistas nos debemos a la audiencia. Bueno, por razones de tiempo no vamos a poder leer completo el comunicado, lo invito a que lo haga usted directamente, recuperando precisamente lo que el propio Jorge Armando dijo en su cuenta de Twitter. Los mensajes generaron especulaciones respecto de esta decisión, entre estas que se trató de un acto de censura en contra del periodista. Entre las manifestaciones de descontento se encuentra una carta firmada hasta la semana pasada por más de 1,500 personas en las que se solicita lo siguiente: ejerciendo nuestro derecho de información o a la información, solicitamos una explicación sobre el despido de Jorge Armando Rocha y también de Gerardo Albarrán. Aquí, bueno, en la segunda parte muestra el ombudsman actual la carta de retiro que el propio Gerardo escribió en su momento. Viene aquí la versión de la empresa, que dice: sobre las razones del despido de Jorge Armando Rocha de MBS, se explicó a esa defensoría de Sosa Plata que se trató única y exclusivamente de una decisión de empresa y que el periodista ya no estaba hasta este momento considerado en sus proyectos radiofónicos, como sucedió con conductores de otros programas de Noticias MBS, que no fue una decisión atribuible a una censura hacia el periodista por parte de la empresa o de cualquier persona o institución ajena a MBC Radio, que durante los 3 años que el periodista laboró en la empresa pudo llevar a cabo su trabajo periodístico bajo un clima de respeto hacia su trabajo y de plena libertad de expresión. Viene luego, en este texto, la versión de Jorge Armando Rocha, donde manifestó a la defensoría que su despido fue tajante y que se le notificó el mismo 27 de agosto, por lo que no tuvo la oportunidad de despedirse del auditorio, que hubo 2 versiones que a él le ofrecieron sobre su despido, que le apostarían más a la música en ese horario y que el presupuesto ya no era suficiente para pagar sus honorarios. El costo del noticiario es inviable,
ya que no lo pudimos vender, el espacio lo vamos a retomar con música o con algún programa que no nos cueste, le explicaron. Que sin embargo nunca hubo una propuesta para llegar a un acuerdo con el fin de disminuir el sueldo o buscar alguna otra alternativa. Es parte de la respuesta de la versión que da Jorge Armando Rocha, que ante la falta de disposición, dice el punto 4, para encontrar un arreglo y permanecer en la empresa, más bien fue una decisión vinculada con su línea editorial, dice Jorge Armando. Yo salgo más por razones editoriales que administrativas, mi línea crítica incomodaba, pero explica, se utilizaron como pretexto los argumentos ya mencionados. Vienen otros puntos que ya habremos de comentar en su momento porque ya estamos arriba de las 10 de la mañana, pero menciona, brevemente lo digo, que hubo casos de diferendo editorial entre la empresa y el periodista, entre estos la cobertura del nacimiento del movimiento Yo Soy 132 y en torno a la supuesta desaparición de personas de Morelos que viajaron a Veracruz para supuestamente vigilar casillas durante el proceso electoral de julio 2013. Sobre este último caso, Rocha precisa que cubría en la conducción del noticiario matutino a la periodista Carmen Aristegui, quien se encontraba de vacaciones y llevó a cabo algunas entrevistas sobre el tema, cuyo contenido le fue después reprochado por uno de los directivos de la empresa. Este tipo de entrevistas no te ayudan en tu imagen en la empresa, le dijeron, y al explicar que las hizo porque formaba parte de la agenda informativa del noticiario y porque él coincidía en que tenían valor periodístico, le respondieron que debió haber tenido el carácter para no aceptar realizarlas y diferenciarse de la línea editorial de dicho espacio informativo. Dice también que hubo diferendo en la cobertura sobre el caso de la Lady Profeco y que el 9 de septiembre el presidente de MBC Comunicaciones le ofreció una disculpa por la forma en que se le despidió. Asimismo le reiteró que fue una decisión administrativa y que perdió la oportunidad de diferenciarse. Dice el punto 7. Que pese a estos diferendos no considera que haya sido un empleado indisciplinado, sino que él solo hacía periodismo, no les fui útil para lo que ellos querían. Termina la reconstrucción de lo que le dijo Rocha a Gabriel Sosa Plata. Viene una larga lista de recomendaciones que hace el ombudsman, señalando que no es un caso aislado, que en un medio electrónico es frecuente que la línea editorial sea determinada por el concesionario, aunque éste no tenga en ocasiones una formación periodística, dice en algunas de sus partes. Dice también que la falta de información sobre la salida del aire de un periodista, conductor de un programa, suele ser fuente de rumores y vulnera el derecho a la información de las audiencias a saber sobre los cambios que se toman en un medio de comunicación electrónica que opera bajo una concesión pública. Lo ocurrido con el periodista Jorge Armando Rocha es un ejemplo claro de ello. Se recomienda, dice el ombudsman, que a través de los diferentes medios al alcance de Noticias MBS, Facebook, Twitter, sitio web e incluso los espacios de la propia emisora, la audiencia sea informada sobre dichos cambios como parte de una política de comunicación basada en el respeto a los profesionales del periodismo y la comunicación y el derecho a la información del público. Son algunos fragmentos de estas cuartillas que escribió el ombudsman en respuesta a la audiencia preguntando por qué la salida de Jorge Armando Rocha. La postura de la empresa, la postura de Jorge Armando, la recomendación del ombudsman, el documento público accesible en @telecom y medios por lo pronto, y bueno, abierto el análisis y el debate precisamente de este caso, desde luego que involucra dos posturas, dos versiones, una situación que yo personalmente lamento, que significó la salida de nuestro estimado Jorge Armando Rocha de este espacio de comunicación que tuvo en Noticias MBS. Habremos de seguir el hilo de estas cosas, por lo pronto hasta aquí. No quise despedirme sin mencionar que ya está el planteamiento del nuevo ombudsman de MBS sobre el caso de la salida de Jorge Armando.